Hi, John. How are you doing? Okay, Nora, how about you? Very Is this happy to see you. yeah, it's good to see you too. Now, I want to be sure, is this my regular time or am I an hour earlier than usual? No, it's right now it's 10:15 Colombia and New York. So we're Right, fine. right, You right. just played music for us in the meantime. So Okay, I'm gonna tell Lucerito to start the Voy a introduction. hacer la introducción ahorita. Adelante, Lucerito. Gracias, Johncito. Gracias. Gracias, Dina. Thank you, John. Bienvenidos todos a la plataforma de un curso de Milagros Universal. Este es un portal de luz donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es María Lucero López. Les hablo desde la ciudad de Cali y seré hoy su anfitrión de sala. En el canal de YouTube tenemos a Dinora López, ella nos está apoyando desde Texas, Estados Unidos. Y en la traducción tenemos a Norita Yepes, que ella nos acompaña desde la ciudad de Medellín, y Norita y yo estamos en Colombia. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por su apoyo. Muchas gracias, Lucerito. Voy a informarle a John. Okay, John, Lucerito is going to be our guest, our host, and Dinora will be in charge of the telecommunication, YouTube, etc. So welcome, John. Thank you very much, and welcome. The floor is yours. En la sesión de hoy nos acompaña como invitado nuestro maestro Jon Mundy, desde Nueva York, Estados Unidos. Él nos trae hoy un tema muy interesante, que es la conciencia, la mente, el cuerpo, el ego, el alma y el espíritu. Bienvenido, John. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí. gracias, entiende. And thank you. And thank you, Nora, for being with me. So do you have the slides, Nora? Do you? Yes, and Lucerito also has them. So please tell her when to start. Tell us when to start slide one. Okay, and is Nora translating or are you translating? I am translating. Oh, okay. I just wanted to be sure. Unintended. Okay. And is this my usual time or did it change? I just want to be clear about that. No, we don't have change of time in Colombia, only in the US. Okay, very good. But at this time of the year, we have this Colombia and New York the same time. Okay, I see somebody very familiar on the line there. Hi, Hildegard. Para la audiencia, le estamos aclarando a John que la hora en Colombia en esta época del año es la misma en Nueva York. Bienvenido, John. So we can go ahead and start the slides and you're going to read them. Are they in English or Spanish? They're going to show them in English and I will read in Spanish. Very good. Go, let's do number one. Entonces, Lucerito o Dinora, vamos con la lámina 1. Enseguida, ya la voy a colocar. She's going to publish it right now. I'm doing or you? I thought you were doing. I'm sorry. She's doing. Okay. She's doing it now. Okay, muy bien. Now it's online. Okay. So, by the way, I'm currently teaching this class called Living a Lucid Life or Awakening in the Dream. It's in English, but if anybody wants to come and participate, we can have the Spanish translation at the bottom of the screen. But they should send me an email if they want to join. There's the place where they're looking, okay? So they will be able to read it. Ok, muchas gracias, John. Entonces, de esta primera lámina, John explica, él está empezando a dictar este curso en línea, se llama un curso de milagros, cómo vivir una vida lúcida o despertar del sueño. Está en inglés, pero él, si uno desea participar, le puede escribir a John por correo electrónico y él facilitará una traducción escrita para cada presentación. And
Ahí la información está en esta lámina, es los jueves a las 6, de 6 a 7:30 de la noche en Inglaterra. En Estados Unidos, jueves de 8 a 9:30 de la noche o 1 a 2:30 de la tarde los jueves. Bueno, en la mañana y en la tarde están los horarios. And there wouldn't be any charge for Spanish-speaking students at this time. Oh. Él no, aunque hay un costo anunciado allí, él no va a cobrarle a hablantes de español. En este curso no va a cobrar a los hablantes del español. Thank you, John. That's very Sure. nice. Sure. Slide. La siguiente lámina. Okay, why don't you read the first, just the first part, Nora? Sure. En esta segunda lámina dice, la mente es la cosa que piensa. La conciencia es el conocimiento que no necesariamente incluye pensamiento. Ejemplo, tengo experiencia de la comida en la boca. I just translated it into my mouth. Okay, let's go on with the next three sentences. Muy bien. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres eso que los piensa. La conciencia observa el pensamiento y la conciencia es la experiencia. Actually, why don't you just finish this slide and then I'll talk about it. Okay. La mente es quien experimenta. So I translated until the mind is the one that experiences. Right. Go ahead and finish the whole thing. Okay. And then I'll talk about it. Okay. La conciencia es constante, la mente temporal cambia. La conciencia incluye todos los pensamientos, recuerdos, imágenes, sensaciones corporales y sentido de percepciones externas, como escuchar, tocar, saborear, oler. Okay. Okay. So obviously we all have consciousness. Entonces, todos tenemos conciencia. In fact, all of life has consciousness. De hecho, todo lo viviente tiene conciencia. So if something is, quote, living, the very fact that it's living means that there's conscious awareness there. Se le llama vivir, con mayúscula, en la conciencia que es. So obviously that's true for us as humans, it's true for animals, but it's also true for plants. It's for anything that has life. Entonces, obviamente, eso se aplica a cualquier cosa que tenga vida. Animales, vegetales, todo ser viviente. But obviously there's different dimensions of life. Pero obviamente hay dimensiones de vida. There's a book out called The Life of Trees. Hay un libro que se llama La vida de los árboles. Which explains how trees talk to each other. Y en ese libro, los libros se conversan unos con otros. Now, it's nothing like what we have. It doesn't happen with words. No es algo que un lenguaje que nosotros usamos, no es un lenguaje con palabras. It's happening more underground and with chemicals. Es más algo bajo tierra y con químicos. And it's obvious that animals have consciousness. Y obviamente hay conciencia de los animales. It's also obvious that animals can love. Y también es obvio que los animales pueden amar. There's a line in the Course in Miracles where it says, consider an animal's love for its offspring. Una línea, una frase en un curso de Milagros que dice, piensa en esto, los animales son vida que surge. It really doesn't see the offspring as something different than itself.
En realidad, no lo ve como haya ninguna diferencia entre la vida que surge y la vida misma. So the love is there. Así que allí está el amor. My wife said that when our daughter Sarah was put into her arms and she looked at her, she fell in love with her instantly. Mi esposa dice que cuando nació nuestra primera hija y la tomó, se la entregaron en sus brazos, ella instantáneamente sintió ese amor por ella. We know, for example, that our pets love us. Otro ejemplo es nuestras mascotas nos aman, But animals can also be afraid of humans. but animals can also be afraid of what? Humans. Oh, sí, también los animales, las mascotas, los animales pueden tener miedo, sentir miedo de algunos seres humanos. If they're afraid that we might hurt them. Ellos sienten que algunos de ellos, de los seres humanos, podrían herirlos. So Jesus in both the Gospels and in the Course in Miracles Y Jesús dice en los evangelios y en un curso de milagros, has this interesting line which says, to have all, give all, to all. nos dice, para tenerlo todo, ama todo y da todo a todos. And it's important that we understand how the principle of giving and receiving work. Entonces, por eso es muy importante que entendamos esto de un curso de milagros que dice dar y recibir, que es lo mismo. Our first step is to give our love away. Nuestro primer paso es dar amor And then love will come back our way. y luego el amor regresa a nosotros. The first principle is for us to be doing the giving. El primer principio es para que nosotros demos. So, for example, if you give just a little bit of love to your dog, Por ejemplo, si le das un poco de amor a tu perro, that dog is just going to lap it up. It's just going to love you right back real quick. tu perro te va a amar inmediatamente, así rapidito. Let's go back to all that has life has consciousness. Esto comprueba que todo lo viviente tiene conciencia. For example, Por ejemplo, if you see an ant walking along and the little feelers are going like this, si tú ves una hormiga y la fila que hay detrás de todas las hormigas en fila, obviously the ant has consciousness. obviamente las hormigas tienen conciencia. And scientists also tell us that ants in a nest have a certain kind of group consciousness. Y los científicos nos dicen, obviamente, que las hormigas, aún en su nido, tienen conciencia. And that would be true for birds, that would be true for all kinds of insects. Y eso es cierto para las aves y para todo tipo de insectos. It's as though they can think together. Y dice, ellos piensan todos juntos. If you ever watched the starlings fly together, perhaps on a video, there can be hundreds of thousands of them moving together. Tal vez ustedes hayan visto este grupo de aves que en estos videos en que estas aves vuelan todas juntas. So it's as though there's one mind there. Esto demuestra que hay una mente que las habita a todas. How that mind works is a mystery to us, but it's clear that it's happening. ¿Cómo funciona esa mente? No lo sabemos, pero claramente vemos que sí hay esa mente que está ocurriendo. So the Course in Miracles also says that we are of one mind. Y en un curso de milagros nos dice, nosotros pertenecemos a una mente una. But we don't always know that. We don't always see that. Nosotros no sabemos que está allí, no vemos esa mente una.
One of the basic differences between ourselves as humans and other forms of life Entonces, básicamente, cuando damos a nosotros mismos, estamos dando a cualquier forma de vida. is that we have what's called self-reflective thought. Entonces, tenemos lo que se llama pensamiento autorreflectivo, Which means that we not only think, we are capable of thinking about thinking. lo cual nos lleva a ver que no solo pensamos, sino que somos eso que piensa que está pensando. Which causes us to raise questions that animals don't raise. Lo cual nos lleva a formular preguntas que los animales no formulan. For example, your dog is just there. Por ejemplo, tu perro solo está ahí In all of his fullness. y en toda su completud. But we human beings begin to see differences between ourselves and others. Pero nosotros, seres humanos, empezamos a ver diferencias entre todos los seres vivos. So there has come into the human mind, according to the Course, Entonces, esto ocurre en la mente humana, según el curso. and not just the Course, but all of psychology, Y no solo en el curso, en todos los programas de psicología. a kind of split or a kind of division. Se observa una división, que algo se parte, una división de la mente. So we are of two minds. Entonces nosotros somos dos mentes. You probably know the quote from chapter 27, Probablemente conoces esta frase del capítulo 27 where it says, que dice, into eternity where all was one. en la eternidad todos somos uno. There crept a tiny mad idea. Solo que ocurrió esta pequeña y alocada idea At which the Son of God forgot to laugh. de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse. Now let's remember that you are the Son of God. Ahora, recuerda que tú eres el Hijo de Dios, Say daughter if you prefer, it doesn't matter. sea hija o hijo, no importa. Okay. And we are all connected. Y todos estamos conectados, But just for a moment, pero solo por un momento, you, me, we, humanity, tú, yo, nosotros, la humanidad, we had a thought. tuvimos este pensamiento. And that thought was that it was possible to think a thought outside of the mind of God. Y ese pensamiento solo fue habernos creído separados de la mente de Dios. It's a silly, ridiculous idea. Es una idea tonta y ridícula. It's not real. No es real. It's not actually possible. En realidad no es posible. But trying to think that thought Pero tratar de tener ese pensamiento is the thing which has given rise to this whole world es lo que dio origen a este mundo entero and every aspect of it. y todo aspecto del mundo. And so we see ourselves as being different. Así que nos vemos a nosotros mismos como si fuéramos diferentes And separate. y separados. And therefore we can attack each other. Y por lo tanto, vamos a atacarnos unos a otros. To the silliest of things. Es la cosa más tonta de todas, Like about the way we think. sobre la manera en que pensamos. So I may think that somebody who is a communist is thinking the wrong way. Entonces, eso de yo pensar que alguien es un comunista ahí estoy pensando de la manera equivocada. And rather than let him think that, I decide I must prevent him from
displaying his philosophy. Entonces, al pensar yo eso, no le permito a esa persona que comparta su filosofía. We'll talk about this more in a moment. Hablaremos de eso más enseguida. So the Course is trying to help us to get back to one mind. Entonces, el curso está ayudándonos a recuperar esto de que somos una mente. And that mind knows only love. Y esta mente conoce únicamente amor. So our minds are divided. Pero nuestras mentes están divididas. Those of us who live in this world. A todos los que vivimos en este mundo. And the whole purpose of the Course is to help us remember. Y el propósito de este curso es recordar. To remember means to put the pieces back together again. Recordar es volver a poner todas las piezas del rompecabezas organizadas, juntarlas. And come back to the one mind, which is God, which is love. Y volver a la mente una, que es Dios y que es amor. Let's do another slide. La siguiente imagen. La siguiente lámina. So this slide provides some definitions of what consciousness is. Esta lámina nos provee definición de algunos conceptos de lo que es la conciencia. One of the first books I ever read about spirituality Uno de los libros sobre misticismo que yo leí en la vida was called Cosmic Consciousness. se titulaba La conciencia cósmica. It was written a long time ago, back in 1901. Escrito hace mucho tiempo, en 1901, by a man named Maurice Buck. por un hombre llamado Maurice Buck. And he distinguishes between three kinds of consciousness. Y él distingue entre tres tipos de conciencia. We were just talking about these. Let's review very simply. The first one is simple consciousness. Estábamos hablando de eso hace un momentico. La primera es la conciencia sencilla. Which is possessed by all forms of life. Que esta conciencia sencilla la comparten todas formas de vida. Self-consciousness, which can think about itself. La autoconciencia es lo que piensa sobre sí mismo. And therein is the split. Y ahí está esta división. And then cosmic consciousness, which is the awareness of all oneness. Y luego la conciencia cósmica, la cual es la conciencia de nuestro conocimiento, darnos cuenta de nuestro conocimiento. Which the Course is trying to help us to get back to. A la cual el curso de milagros nos está ayudando a regresar a esta conciencia cósmica. There are different ways that the Course talks about this mind. One of the phrases that is used is a higher mind. Hay varias formas en que el curso lo expresa, pero una de ellas, Jesús se refiere a ella como la mente más alta, la mente superior. We could call it a transcendental mind. La podemos llamar mente trascendental. Which transcends ordinary consciousness. Esta mente trascendental trasciende toda la conciencia humana. Next slide. Siguiente lámina. So God needs a way to talk to us. Entonces, Dios necesita una manera de hablarnos a nosotros. There's even like God doesn't understand words.
Dios no entiende palabras, But he knows that we have put together a way of communicating we call words. pero Él sabe de una manera de de comunicarse con nosotros sin palabras And we can use that. y podemos usarla. So let's read that the first part. This is from chapter 1, section 2. So this is very, very early in the course. This is right in the very beginning of the course, right after the description of the 50 miracles principles. Entonces, vamos a leer esta parte que la menciona Jesús muy al principio del curso de Milagros, texto capítulo 1, sección 2. Dice así, do you want me to read it in Spanish now? Sí. Ok. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. So sometimes you know that you can be in communication with somebody and you're not even exchanging words. Y a veces, por eso uno a veces sabe que se puede comunicar con alguien sin ni siquiera usar palabras. So you may be in a room, say, with your spouse, Entonces usted puede estar en una habitación, por ejemplo, o en un espacio, por ejemplo, con su esposo o esposa. and neither one of you are talking, Ninguno de los dos está hablando, but you're concerned about what the other one is thinking. pero tú te preocupas de lo que la otra persona está pensando. And you notice that there's some tension Y sabes que hay algo de tensión and some perhaps differences of opinion y probablemente diferencias de opinión. and different ways of seeing. Y hay un ver And you can feel it. y lo puedes sentir. And then there's another possibility that what you are feeling is a wonderful experience of love. Y otra posibilidad es que lo que estás experimentando es una experiencia maravillosa de amor. And sometimes when we get very close to another person, Y a veces nos sentimos muy cercanos a la otra persona, whether we may want to express that love aunque no expresemos ese amor in a physical way, en una forma física. whether it's just hugging a child Sea, por ejemplo, abrazando a un niño or hugging another adult, o abrazando a otro adulto, or perhaps in a more romantic situation, o tal vez en una situación más romántica, even getting closer than that. acercarse incluso mucho más que eso. And you know what I'm talking about. Y sabes de lo que estoy hablando. But the Course says that even this physical closeness Pero el curso dice, incluso esta cercanía física cannot include puede no incluir the deeper love, ese amor profundo which transcends everything that's physical. que trasciende todo lo que es físico. And one of the ways that God communicates with us Una de las maneras de esta comunicación, through the Holy Spirit esta comunicación de Dios con nosotros es a través del Espíritu Santo. is through the process of revelation. Es un proceso de revelación. That's why this first section is called Time, Revelation, and Miracles. Por eso esta sección se llama Tiempo, Revelación y Milagros. So we study A Course in Miracles.
Así se estudia en el curso de milagros. Let's underline the word study. Por eso esta línea que dice estudiar. Study comes first. El estudio viene primero. We read what the Course has to say. We try to do what the exercises of the lessons are asking us to do. Entonces, tratamos de hacer lo que los ejercicios nos dice que debemos hacer. And there's something that's very important about the Course. Y es algo que es muy importante en el curso. It is very deep. Es muy profundo, It's taking us to a muy profundo state. más profundo de lo que nos damos cuenta. Okay. It's opening up our awareness. Está abriendo nuestra conciencia. I have an interesting quote from the famous physicist Albert Einstein. Hay una frase muy interesante de Albert Einstein. He says, it's not that I'm brighter than other people, No es que yo sea más inteligente que otras personas, but I stay with the problem longer. pero me quedo más tiempo con el problema. All right. So it's very important that you hang with the Course. And sorry, it's very important that you... Hang with the Course. Stay with the Course. Stay Yes. on course. Es muy importante que nos mantengamos con el curso, Because this is very deep. porque esto es muy profundo. So you've got to be willing to go deep into yourself in order to begin to see it. Entonces, Dios se está comunicando con nosotros de esta manera más profunda para que lo veamos. Dr. Carl Jung, the great psychologist, El doctor Carl Jung, el gran psicólogo, said dijo that those who look outside dream. Dijo, aquellos que miran afuera están soñando. Those who look inside awaken. Aquellos que miran a su interior despiertan. Where does Jesus say the kingdom of heaven is? Entonces, Jesús dice, ¿dónde está el reino de Dios? In both the Course in Miracles and in the Gospels, he says the kingdom of heaven is inside you. Tanto en un curso de milagros como en los evangelios dice, Dios está dentro de ti. It's not in your body, No está en tu cuerpo, but it is in your heart and your mind. sino que está en tu corazón y en tu mente. Okay. So we want to go in. Por lo tanto, lo que queremos es ir a nuestro interior. It's one of the reasons for meditation, to close the eyes, to shut down the outside world and go in. Y por eso, esa es una de las razones por las que en la meditación uno cierra los ojos para entrar en uno mismo. So when it says that those who see the outside dream, Cuando dice que aquellos que miran afuera sueñan, it means that they think that whatever is valuable and real is out there. es porque creemos que quien mira afuera piensa que la vida está afuera. So they just may want more and more and more. They dream more world, more world. Por eso, entonces se piensa afuera, entonces quiere más y más y más del mundo. And that keeps them blind. Y eso nos mantiene queriendo, deseando. But when we go within, what we begin to discover is love. Pero cuando miramos adentro a nuestro interior, descubrimos que Dios es amor. I once said to Dr. Ken Wapnick, Una vez el doctor Ken Wapnick why do you think we got the Course now? Why did it come during the latter quarter of the 20th century? dijo, ¿por qué crees tú que un curso de milagros
ocurre en esta época, en el siglo XX? He said he did not know for sure. He said what? Sorry. He did not know for sure, Él dijo que no lo sabía con seguridad, but there was one thing he was sure of. pero sí había una cosa de la cual él estaba seguro. It could not have happened until after Freud and Jung. El curso de milagros no pudo haber ocurrido hasta después de psicoanálisis y de Jung, de Carl Jung. Because the depth psychology showed us how much is going on in the unconscious mind. Porque estas corrientes de psicología establecieron que hay una mente y un camino a la mente. And we have to look at the unconscious mind Mirar a la mente inconsciente and begin to bring some of these things up to the surface y traer algunas de estas cosas a la superficie. and look at them. Otherwise, our life will be ruled by things we do not want to have ruling in our lives. Y mirar estas cosas, porque de lo contrario no estaríamos analizando lo que está arruinando nuestra vida. Buried hurts and pains, for example. Muchas cosas muy dolorosas, por ejemplo. So take, for example, somebody who grows up with an alcoholic father. Entonces, tomemos el ejemplo de una persona que crece con un padre alcohólico. That individual may have been scarred in ways that they're not even conscious of. Entonces, al comienzo podría no ser consciente de ello. And they need to engage in a very deep level of forgiveness. Y luego meterse en algo muy profundo de perdón, In order to be healed. con el fin de sanarse. So that's what I mean when I say the course is very deep. It's taking us to another deeper level. A eso me refiero cuando digo que el curso de milagros es sobre algo muy interno, en un nivel más profundo. It's also why in a lot of different spiritual traditions, Por eso muchas religiones y tradiciones espirituales as it is in A Course in Miracles, lo establecen como se establece en un curso de milagros. principle number 7 of the 50 Miracles Principles, El principio número 7 de los 50 principios de los milagros. so it's right there in the very beginning, one of the most important principles. Lo dice justo ahí en el principio del curso, uno de los principios más importantes. Miracles are everyone's right, but purification is necessary first. Los milagros todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero primero se necesita una purificación. Okay, so we have to remove the blocks that are blocking our awareness of love. Entonces, necesitamos desvanecer aquello que está bloqueando nuestra conciencia de nuestro propio ser. Forgiveness is one of the principles by which we can remove those blocks. El perdón es uno de esos principios que ayudan a remover estos bloques. And when the block is removed, then the love can come in. Entonces, cuando el bloque lo removemos, lo desvanecemos, entra el amor. So all we're saying, the Course is showing us that better understanding of how the mind works. Entonces, el curso se trata de entender, entender mejor cómo funciona nuestra mente. Let's do another slide. Sigamos a la siguiente lámina. Ahí va. I'll just speak about this briefly. You want me to read it or you speak first? Yeah, go ahead and read it. Esta lámina dice, la conciencia es primero. Es el terreno de todo ser.
Todo lo demás, incluyendo la materia, es una posibilidad de la conciencia. Y la conciencia selecciona desde todas esas posibilidades todos los eventos que experimentamos. Okay. Amigo Swami. This man is a well-known physicist. Este hombre es un físico muy conocido. Professor of physics at the University of Oregon. Es profesor de física en la Universidad de Oregon, en los Estados Unidos. And there is a debate in physics. Y hay un debate en la física. Which came first, the mind or matter? Este debate es, ¿qué es primero? ¿La mente o la materia? Physics has often said the material. Muchos científicos físicos dicen que lo primero fue la materia, But they're beginning to change. pero están empezando a cambiar. This professor is one who shows the difference. Este profesor es uno de los primeros que empezó a mostrar la diferencia. He's telling us that what came first, what's the most important, is the mind. Él dice que lo que fue primero, que es lo más importante, fue la mente. Or consciousness comes first. O es lo mismo que decir la conciencia ocurre primero. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente imagen. A la siguiente placa. Lámina. Oh, it's not the one I wanted. Try another slide. Go next slide. A la I'm siguiente. trying to get it. The calm of being God's kingdom. Oh, no. Oh, gosh. I'm sorry. Well, the point is that the first, what we have first is in the scriptures, it said, God said. Entonces, el punto es tener conciencia lo que ha indicado Dios. Dios es primero. In both Genesis and in the Gospel of John. Pero el Génesis y el Evangelio de Juan. It begins with, in the beginning, God said. Al principio, Dios dijo. And then there was a word, and the word is, let there be light. Y luego vino una palabra, y esa palabra dijo, que haya luz. In the Gospel of John, it says, in the beginning is the Word, and the Word was with God. Y el Evangelio dice, al principio estaba la palabra, y la palabra era Dios. And God was the Word. Y Dios era la palabra. Now, I said a moment ago that God doesn't understand words. Y yo dije hace un momentico que Dios no entiende palabras. The word here in the original Greek is logos. La palabra aquí originalmente era logos. And so logos means a lot more than just word. Entonces, logos significa mucho más que la palabra de Dios. We could go back to the word thought or awareness. Que nos lleva de regreso al concepto de pensamiento y conciencia. And as we've said earlier, and this thought got broken. Y como mencionamos antes, este pensamiento se fragmentó. Let me see if I'm going to try to find another slide. They're not in the right order. Go down until I say stop. Go to the slide that starts with what? Just go down and I'll say stop when you get to the right one. Okay. Lucerito, por favor, empieza a pasar las imágenes, las láminas, y paras cuando John diga para allí, porque las compartió en un orden diferente. ¿Entiende? Okay. Stop. Para Okay. Dicotomía. I'm going to talk about what appear to be opposites.
Voy a hablar de lo que parecen ser opuestos. The Course is saying that only one thing exists. El curso dice que solo existe una cosa. We can't have two. No podemos tener dos. Go to the next slide. A la siguiente lámina. Good. This is what I mean. Bueno, esto es a lo que me refiero. Now we're going to stay with this slide for a few minutes. Vamos a estar con esta lámina por unos cuantos minutos. Dicotomías. So on one side, it tells us the things that are true that really exist. En una columna dice lo que verdaderamente existe, lo que es verdadero y sí existe. On the right are things which do not exist at all. En la columna de la derecha tenemos la lista de lo que no existe en absoluto. We'll go through these and then after this we'll stop. Vamos a, va a comentar esta lista y luego parará allí. But this is a lot to go through and this may produce questions. Ok, porque esta lista es muy completa y después de ello pasamos a preguntas. Ok. Ujú. So let's keep in mind that the Course in Miracles is what is called a non-dualistic philosophy. Tener en cuenta que el curso de milagros es un curso de no dualidad, una filosofía de no dualidad. There's one God, there's one love, etc. Hay un Dios, hay un amor, etc. And there can't be an opposite to God. Y no puede haber un opuesto a Dios. It looks like in this world that there is, Pareciera que en este mundo sí hay ese opuesto a Dios, but that's impossible. pero eso es imposible. So let's just go through these one by one. Entonces vamos con esta lista uno por uno. So either we have God or we have the ego. Entonces, o tenemos a Dios o tenemos al ego. Now let's keep in mind there's no such thing as an ego. Tengamos en cuenta que no hay tal cosa como ego. It literally does not exist. El ego literalmente no existe. It's just a thought. Es solo un pensamiento. It's a fearful thought. Es un pensamiento de miedo. A better way to say this is there's no ego in heaven. Se puede expresar también de una forma mejor diciendo, no hay ego en el cielo. It'd be impossible for there to be an ego in heaven, Sería imposible que existiera ego en el cielo. which is why there's no ego in truth. Y por eso no hay ego en la realidad. And insofar as we experience ourselves as an ego in this world, Y mientras nos pensemos que estamos en la mentalidad de ego en este mundo, we are living in an illusion. estamos viviendo en una ilusión. The next one going down is almost the same, spirit and ego body. La siguiente es casi lo mismo. El espíritu versus el ego corporal. So spirit is real, Entonces el espíritu es real. and you probably know that the Course in Miracles says, I am not a body. Y probablemente ya tú sabes que en el curso dice, no soy un cuerpo. You are not a body. Tú no eres un cuerpo. Yes, at this moment in time, you appear as a body. Y sí, en este momento del tiempo nos pareciera que somos un cuerpo. Every body dies. Todo el mundo lo piensa, Okay. They don't last very long. pero el cuerpo no dura mucho. They are actually part of a dream. De hecho, el cuerpo es parte del sueño. Dreams are not real. Los sueños no son reales. Your body, my body, all bodies disappear. Tu cuerpo, mi cuerpo, todos los cuerpos desaparecen. They are turned into ashes or back into earth.
se convierten en cenizas de regreso a la tierra. At which point you want to may say, well, did it ever exist at all? Y por eso alguien dice, no hemos existido en absoluto. So let's keep in mind the thing which is running the whole thing is spirit. Entonces, tener en cuenta que en realidad lo que está orquestando todo es el espíritu. Spirit is real, therefore spirit continues. El espíritu es real y en consecuencia el espíritu puede usarlo todo. Go to the next line, knowledge and perception. El siguiente es conocimiento y percepción. Of course, it says knowledge is a part of heaven. El curso dice, el conocimiento es parte del cielo. This is knowing, profound knowing, awareness. Esto es un conocimiento, ser conscientes. Of course, actually says this is beyond words. El curso dice por eso, esto es más allá de las palabras. It's not talking about ordinary knowing like knowing facts. No se refiere a un conocimiento común y corriente, a los hechos. It's not that kind of knowing. No es ese tipo de conocimiento. It's an awareness of the presence of God in our lives. Es conciencia de la presencia de Dios en nuestras mentes. Let's go to the next line. Some of these are going to seem kind of similar. Vamos a la siguiente. Algunas pueden parecer muy similares. La siguiente es contenido versus forma. So content and form, we could look at that as idea and material. Podemos verlo como idea versus lo material. The famous philosopher Plato talked about this. Say it again, sorry. The famous philosopher Plato talked about this. El famosísimo filósofo Platón hablaba de esto, That the important thing was the idea, not the form. que lo importante es la idea, no la forma. So, as I said a moment ago, you're not a body. Así, por eso, como mencionaba antes, el curso dice, no soy un cuerpo. So let me tell you who you are. Entonces, te voy a decir quiénes somos. You are an idea of love in the mind of God. Tú eres una idea del amor en la mente de Dios. Okay. And that's all that you are. Y eso es todo lo que eres. But that is also everything. Y eso, de hecho, es todo lo demás. So the Course is really asking us to be the love that we are. Entonces, el curso nos está pidiendo ser conscientes de ser lo que somos. And watch out for getting caught up in form and in body. Y esté vigilante de todo lo que creemos que es forma y cuerpo. Because the form and the body are a part of the illusion. They're part of the dream, not reality. Porque las formas y el cuerpo son parte del sueño, no de la realidad. So you'll see as we go through these that they're beginning to look more and more similar. So one mind and separation. Entonces, nos parece que todo es diferente o parecido. Cuando vemos que poco a poco todo es parecido, nos estamos acercando a la mente una. There actually cannot be such a thing as separation. De hecho, no puede haber tal cosa como la separación. It is impossible to be separated from God. Es imposible estar separados de la mente de Dios. You may think that you can be separate from God, but in truth you cannot. Tú puedes pensar que estás separado de la mente de Dios, pero en realidad no lo estás. The thought of separation is an illusion. El pensamiento de separación es una ilusión. We see this in the story of the Garden of Eden. Esto lo vemos en la historia del jardín del Edén, Where Adam and Eve think that they've been kicked out of the garden. donde Adán y Eva creyeron que fueron expulsados del jardín.
God did not kick Adam and Eve out of the garden. Pero Dios no echó a nadie, no expulsó a nadie del jardín. We chose to leave on our own. Nosotros escogimos vivir fuera, aparentemente fuera del jardín. We said to God, thank you very much, God. I'd rather do it myself. Dijimos, gracias Dios, yo prefiero hacerlo vivirlo por mí misma. And however you'd like to view historical time. ¿Y qué tal? Esto nos resultó en una experiencia terrible. Several tens or even hundreds of thousands of years, we've been trying to do the same thing. Por cientos y miles de años hemos tratado de trascender estas experiencias horribles. And it's impossible. Y es imposible. You already know the Course says that all there is love, and the fear has no basis. Ya sabemos que el curso nos dice todo, solo hay amor y el amor lo abarca todo. There's nothing to be afraid of. No hay nada que temer. What are you afraid of? That you're going to die? ¿De qué tienes miedo? ¿Que vas a morir? Oh, so you're going to let go of the idea of a body. Entonces te vas a soltar de la idea del cuerpo. Well, you lose nothing when you lose an illusion. Pero no pierdes nada cuando pierdes una ilusión. Again, you see the similarities of these truth and illusion. Luego, nuevamente vemos similares entre la verdad y la ilusión. All there is truth. Todo lo que hay es verdadero. All there is God, all there is love. Todo lo que hay es Dios y todo lo que hay es amor. There's nothing to be afraid of. No hay nada que temer. There's either life or death. Next line. Sea vida o muerte. Vamos con la siguiente línea que dice. And it's pretty obvious which one is eternal. You mean life, death, eternity, and time? Yeah, the further we go down, the more and more obvious what everything above is saying the same thing. Sí, entonces la siguiente línea que dice vida y muerte es lo mismo que acabo de comentar. Entonces vamos con eternidad y tiempo. Eternity never ends. La eternidad nunca termina. Time ends. El tiempo termina. Time also, like space, is something which can be measured. El tiempo es una fase que puede ser medido We have past, present, future. en pasado, presente y futuro. We have minutes, seconds, hours, days. We have, sorry. Minutes, seconds, hours, and days. Tenemos minutos, segundos, minutos, horas y días. None of these measuring devices apply in eternity. Ninguna de estas medidas del tiempo aplican en la eternidad. Everything on the right-hand side is a form of limitation. Todo lo que está listado en la columna de la derecha es una forma de limitación. Everything on the left-hand side is without limitation. No limitation. Está en la lista de la izquierda es ilimitado, sin límites. So let's end this with there's just heaven, there's no hell. Entonces vamos a la siguiente que dice, solo hay cielo, no hay infierno. Hell is just a thought of separation. El infierno no es más que un pensamiento de separación. And then finally, the bottom, right mind and wrong mind. All of these are concepts the Course in Miracles talks about. Y en la línea siguiente dice mente correcta, mente no correcta. So you are one whole mind. Entonces tú eres una mente una. One whole healthy mind. Una mente completa y saludable.
You are now and always have been a part of the mind of God. Tú eres ahora y siempre has sido parte de la mente uno. And all you have to do is to remember that. Y todo lo que tienes que hacer es recordarlo. So Jesus is someone who remembered who he really was. Entonces, Jesús nos está diciendo, recuerda quién eres realmente. The consequence is that he could say, I and the Father are one. En consecuencia, él dice, mi padre y yo somos uno. If you could say that, you would have completed the atonement. Si tú puedes decirlo, si tú puedes afirmarlo, has completado la expiación. And you would be back home again. Y estás de regreso en casa nuevamente. What we just went through is the metaphysics of the course. Acabamos de hacer una lista de toda la metafísica del curso. And I think we've been going for nearly an hour, 45 minutes. So let's stop and see if there's any dialogue or if you have time. I don't know whether you have time or not. Yeah, we've been through an hour now. Yeah, Entonces, that's what I thought. ya hemos completado una hora. ¿Les gustaría que abramos a comentarios o preguntas? Si tienen tiempo ustedes. Sí, por supuesto que sí. Yes. ¿Hay alguna preguntita en YouTube, Dinora? There is a question or comment in YouTube. Okay. Bueno, ya, aquí hay una cunita. Okay, this one. Hay un comentario en YouTube que dice, paz en el mundo, gracias. Entiendo que es buscar las causas con el Espíritu Santo para deshacerlas, desapareciendo los efectos. Bendiciones. Ahí está en el chat de también por si la quiere leer, Norita. Okay. John, there is a comment here. Let me open the comments from in WhatsApp that says peace. I don't find it, but I made some notes. It says peace in the world. This is cause that we find when we follow the Holy Spirit. Right. So it's not a question, it's a comment. Oh, yeah. Okay. Sure. When you become aware that only love rules your own heart. Entonces es cierto, cuando seguimos la ruta del Espíritu, solo vamos a encontrar nuestro propio corazón. And there's nothing to be afraid of. Y no hay nada que temer, no hay nada de que sentirnos temerosos. Okay. Bueno, hay otra aquí, dice, ahí está en el chat por si la quiere leer, ¿no, ahorita? Y la voy a leer en español. Okay. Entonces, si Jesús como cuerpo no existió, ¿por qué es la expansión o manifestación del estado de conciencia, entre paréntesis, Dios, dentro de la eternidad, se permitió soñar que existió como cuerpo para volver a la verdad? So this is a question. I'm going to try to translate it into English. It says, so if Jesus didn't exist as a body, why is the expansion or manifestation of the state of consciousness or God? No, I think it doesn't say why. It says because it is the expansion or manifestation of the state of consciousness, God, within the eternity. God allowed himself to sleep, to dream that he existed as a body to come back to truth. So basically, this question has to do with free will.
Sí, este comentario pregunta tiene que ver con el libre albedrío. God has free will. Dios tiene libre albedrío. You are a part of God. Tú eres parte de Dios. Because you are a part of God, you have free will. Ya que eres parte de Dios, tienes libre albedrío. Which kind of opens a possibility for a Pandora's box. Lo que nos incluye la posibilidad de abrir la caja de Pandora. So it's possible for us to make a decision Así que nosotros tenemos la capacidad de tomar una decisión which would go against ourself. de ir en contra de nosotros mismos. That decision we call the ego. A esa decisión la llamamos ego, Which is actually an impossible thought. lo cual es un pensamiento imposible, Because it has no place in space. I mean, it has no place in eternity. porque no tiene, ese pensamiento no tiene lugar en la eternidad. That is why, and it's really important to understand this. Por eso es muy importante entender esto. And the course places a great deal of emphasis upon this. Y por supuesto el curso le da mucho énfasis a esto. This whole world and every aspect of it is a dream. Todo este mundo y cada aspecto de este mundo no es más que un sueño. We are caught in this dream, or so it seems. Nos parece que estamos soñando. That's why the course that I'm teaching right now is Awakening in the Dream. Por eso es que el curso es un curso en despertar del sueño. The ultimate goal or enlightenment is to awaken from the dream. La meta final, el objetivo final del curso es despertar del sueño. What I'm suggesting, and many others have done the same thing, Por eso se dice, muchos hemos hecho lo mismo, is that a first step before awakening from the dream el paso antes del sueño is to realize that you are dreaming. es darnos cuenta de que estamos soñando. That's why we call it lucid dreaming. Por eso yo lo llamo un sueño lúcido. You are aware of the dream within the dream. Tú eres consciente de que estás soñando. You cannot Consciente de que eres el soñador del sueño. You can't awaken from the dream until you recognize that you're dreaming. No puedes despertar del sueño hasta que reconoces que estás soñando. The dream looks very real El sueño parece ser muy real until you have a thought, a very clear thought. hasta el momento en que tienes un pensamiento muy claro. Ah, I never left God. Nunca me separé de Dios. I didn't get kicked out of the kingdom. No me echaron del reino. That's where I've been all along. Eso es lo que ha ocurrido todo el tiempo. This whole thing was a fantasy. Todo esto era una fantasía. That's why, in one reason, we don't need to worry about what's going to happen in this world. Esa es la razón por la cual no hay que preocuparse de nada de lo que creemos estar viviendo en este mundo. Because, excuse me, you don't live in this world anyhow. Porque de todas maneras tampoco estamos viviendo en este mundo, de todas maneras. You know, sometimes it's kind of interesting as you begin to get older. Esto a veces es más fácil a medida que cumples años. Especially older. Especialmente muchos años. Where you begin to realize the days for the body are about to just be gone. Excuse me. Cuando te das cuenta de que los días que le quedan al cuerpo son pocos. It's also a good time to wake up.
Entonces, es un buen momento de despertar. And you can then have what the Course calls a happy dream. Y esta es la etapa que el curso llama un sueño feliz. You're awake within the dream. Estás despierto dentro del sueño. You see the dream. Ves el sueño. And because you see it, you don't have to take it so seriously. Ya que lo ves como un sueño, no lo tienes que tomar en serio. And you can live with greater freedom. Entonces tienes claro la libertad, And love. el amor. And while taking care of your body, Y aunque estamos cuidando al cuerpo, because you want to get as much life out of it as you can get out of it while you're still in it, porque ya sabes que igualmente vas a salir de él, the thought of having to let it go is not a problem. el pensar que soltarlo ya no es problema. No, Thank I you. got it. You made me laugh. Thank you, John. Yeah. Lo que me hizo reír. Muchas gracias, John. Sure. Tenemos una última, creo, que en YouTube dice, paz en el mundo, dice, el gozo de estar en el mundo real y feliz es el paso anterior al cielo. Yes, a person from YouTube says, peace on earth, the joy of being in the world, in the real world, and happy is the step prior to heaven. Exactamente. Sí. It's like you're on the lawn of heaven. You just haven't gone in through the gate yet. Es como estar en ese campo divino del cielo, solo que no has entrado a la puerta. Yeah. Okay. Okay, John, thank ¿Está you bien? so much. Está muy bien. Sí, son las 11:25. ¿Hay más preguntas, comentarios o ya cerramos ahí, Lucerito? En este momento no hay más preguntas ni comentarios. Yo le voy a hacer una cortica personal. Okay, no more questions in the system, bien. but Lucerito has a personal question. Okay. Lo que hablábamos antes, ¿no? El curso dice que llegará el momento en que tengo que soltar el curso, hacer las lecciones, soltar el curso. Entonces, Espérate un momentico, Lucerito. So as we discussed before, the course says all we have to do is drop the illusion. So, adelante, Lucerito. entonces la pregunta mía es, ¿hasta cuándo yo sigo el curso y hago las lecciones? Por lo menos en mi caso es como un hobby. Me divierto haciéndolo y practicando. So her question is, until when shall I continue practicing the course? At least by now, I enjoy practicing the course. It's a joy for me. Muy bien. Just keep doing it. Continue. Okay. John dice, muy bien, sigue haciéndolo. Eso me aplica a mí también, Lucerito. Muchas gracias. Thank you, John. So I was saying that applies to myself. It applies to all of us. Enjoying it. So let me clarify one thing before I go. Entonces quiero aclarar algo antes de irme. Is this going to be at 10 in the future or 11 in the future, New York time? This is going to be the same New York time until the time is changed in the US, in the East. When But that's not until, that's a long time. Maybe, June, I don't know, June, April yeah. or May. So I think, I'm not sure. But okay. anyhow, I'm not sure at all. March. So what I will do in the future Let me know. is we'll continue reminding you, and when Okay. time changes, we'll let you know. Also, Nora, can you be sure that I get a link? Yes, of course. I Okay. apologize, I Okay. forgot that part. Está Entonces, bien. me está diciendo,
Simplemente clarificando que en este momento Colombia tiene la misma hora de Nueva York, donde vive John, y va a seguir así hasta que la hora cambie en los Estados Unidos, como en mayo o junio, no nos acordamos. Maria may have sent it to me, I just couldn't find it. Sí, y que en el futuro le estaré enviando a John el enlace que se me pasó por alto, le pedí disculpas. All okay, John, thank Está you. bien. Gracias. Until Muchas next time. thank you, Thank you, John. dear. Thank you. Entonces, Bye, queremos bye. darle las Bye, bye. gracias a John, darle las gracias porque siempre, siempre él nos deja muy claro, su enseñanza es muy clara, nos deja, digamos, enseñanzas y aprendizajes tan claros que cada vez las preguntas van siendo menos. Thank you so much, John. Thank you, thank you. Yes, Right. because your teaching is so clear, Oh. so clear that that's the reason why we are all so happy after your session being so clear, less and less questions. Muy bien. Muy Te bien. esperamos en la próxima. Gracias. Until next time. See you in the next one, John. Thank you so much. Thank you, dear. Bye-bye. Bye-bye. Bueno, muchísimas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento total a Dínora por su apoyo y también a Norita por su apoyo, por su, digamos, paciencia infinita, cosas que ocurren dentro del mundo de la forma, pequeños olvidos, pero que todo está perfecto. Todo nos sirvió a todos para saber dónde está nuestra paz, en dónde nos encontramos en este momento, qué tan pacientes somos y qué tanto practicamos la paciencia infinita. Muchas gracias, Lucerito. Muchas gracias, Dinora. Y muchas gracias a todos los hermanitos que nos acompañaron desde YouTube y desde Zoom. Queremos invitarlos para mañana a las 7 de la mañana, la lección del día con Claudia Camacho y Oscar Gómez. Ellos están en Colombia. Y a las 10 de la mañana está Luis Miguel Falcao desde Johannesburgo, Sudáfrica, recordándoles que en este nuevo año los sábados y los domingos no tendremos sesión a las 7 de la noche. Entonces nos vemos de nuevo mañana. Invitamos a los hermanitos de YouTube que se unan a esta plataforma y nos acompañen en un momento milagroso con una meditación activa para que la disfruten y recuerden que la música iluminada te sana y acelera tu despertar. Vamos a dejarlos ahora con una canción que es dedicada especialmente para ti.